Un placer saludarlos, bienvenidos a la edición estelar de Mundo Cristiano. Mi nombre es Kevin Valverde. Mi nombre es Angie Zamora y como siempre es un gran placer estar aquí con todos ustedes. ¿Qué le tenemos preparado? Le presentamos los titulares. El avivamiento que comenzó en Asbury ha llegado a los cines tras el lanzamiento de la película Jesus Revolution. Una organización trabaja arduamente para llevar el evangelio a grupos étnicos en Colombia. Aumenta la violencia entre palestinos y el pueblo de Israel. Esto y mucho más en esta edición. Bueno, el mover que Dios comenzó, el despertar de Asbury, se está descentralizando cada vez más a medida que se extiende por todo el país. Según informes, personas están eligiendo darle su vida a Cristo después de ver la película Jesus Revolution. Aquí hay un increíble clip de oración del avivamiento en un teatro en Miami, Florida. Vamos a ver las imágenes. Llevar la palabra de Dios a los diferentes grupos étnicos en Latinoamérica en su propia lengua aún es una tarea ardua y desafiante. Brindarles ayuda material en medio de grandes distancias es lo que viene realizando la Fundación Arca de Amor, quienes en unidad con la Sociedad Bíblica de Colombia han podido alcanzar a cientos de personas alejadas de una civilización y modernismo. De acuerdo a uno de los últimos censos realizados en Colombia, existe un poco más de 1.300.000 personas indígenas que hacen parte de los 87 grupos técnicos identificados en el país. Estas comunidades son desplazadas, tienen características de no tener identidad, de venir con muchas falencias, entre ellos violaciones, vulnerabilidad a sus derechos y muchas noticias que ustedes a diario escuchan. Pero Jesucristo ha sido la respuesta para estas personas. El que ha hecho la obra es Jesucristo, el Espíritu Santo. Ha tocado esas vidas y hoy podemos ver el resultado de un trabajo progresivo. En los últimos años, esta etnia ha perdido gran parte de su identidad cultural a causa del conflicto armado, el desplazamiento forzado, entre otros, haciendo que sea urgente darles a conocer el amor de Dios a través de la ayuda social. El objetivo de haber llegado a estas comunidades hace 16 años fue traer la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no podíamos traerla sin una respuesta a una necesidad muy grande como el hambre. Y hemos logrado ver el cambio y la transformación y lo hemos comprobado institucionalmente. La Policía de Derechos Humanos, Policía de Infancia y Adolescencia, Armada Nacional, organizaciones del pueblo, de la región que han visto que a través del Evangelio de Transformación son los que pueden decir que ya hay algunos niños que no están en la calle, desde que el Evangelio llegó a su resguardo. Estos pueblos indígenas aún conservan su exaltación hacia la tierra. La lengua de este pueblo indígena es la mitua, la cual es hablada por la mayoría de la población, razón que hace importante en llevarles la palabra de Dios en su propia lengua. Ahí hablamos del tema de la lengua, ¿no? La distancia que existe mientras yo la aprendo como misionero y mientras ellos también culturalmente van cambiando porque son comunidades desplazadas y vemos que lo único que funciona es la lúdica. Y hay una Biblia espectacular que se llama la Biblia de cómics. La Sociedad Bíblica le apostó, creyó y nosotros empezamos a traer esas Biblias con cómics, con historias desde el Génesis hasta el Apocalipsis específicas y ellos empezaron a entender realmente quién era Jesucristo, quién es Dios como creador. La palabra ha sido sembrada con traducciones cortas, con enseñanzas muy sencillas y poco a poco los niños van aprendiendo y conociendo a un Dios real. Gracias por derramar sangre por nosotros. Amén. La alegría de estos pequeños en recibir ayuda y conocer del amor de Dios
hace que la labor evangelística a los grupos indígenas del país sea una satisfacción para cada una de estas fundaciones cristianas y que la traducción de la Biblia sea un motivo para continuar con la labor evangelizadora. Desde Bogotá, Colombia, informó para Mundo Cristiano Angélica Pacheco. Israel está viviendo un momento tenso con el aumento de los ataques terroristas y las autoridades se preparan para la llegada del mes sagrado musulmán. Les contamos los detalles al volver de la pausa. Hello, I'm Chris Mitchell from Jerusalem. I want to invite you to be informed of everything that is happening in the Middle East, how it affects the Christian church around the world with our program, Jerusalem Dateline. The most important news, politics, history, and much more information told right here from the Holy Land. Jerusalem Deadline, todos los miércoles a las 19 por las plataformas digitales de Mundo Cristiano y todos los viernes a las 14:30 por Enlace, hora del centro. Club 700 Hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, recursos para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. Mundo Cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la Iglesia del mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. Club 700 Hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. Terroristas palestinos mataron el lunes a un ciudadano estadounidense de origen israelí en otro atentado mortal. Algunos hablan de un periodo prolongado de violencia conocido como intifada. Veamos. Terroristas palestinos disparan y matan al ciudadano estadounidense Elan Ganeles en una carretera principal israelí cerca de la ciudad árabe palestina de Jericó. Inmediatamente los terroristas dispararon contra otro coche, incendiaron el suyo y huyeron en otro vehículo. Un día antes, un terrorista disparó y mató a dos hermanos, Hillel y Yagel Yani, cuando estaban sentados en su coche en la localidad árabe de Yuwara, al sur de Nablus. Nos esperan días difíciles, puede ser aquí, en Judea y Samaria, en la zona de Jerusalén o en la región de Gaza. El ministro de Defensa israelí Yoav Gallant visitó el lugar y dice que ha dado instrucciones claras a las fuerzas de seguridad israelíes. Garantizar la preparación para hacer frente a todas las amenazas, reforzar las tropas y las actividades sobre el terreno. Tras los asesinatos de los hermanos, se habla de que esta violencia reciente podría desembocar en una tercera intifada o levantamiento. El panorama general es de, yo diría que al menos 3 meses, de continuos ataques terroristas por parte de diferentes organizaciones palestinas y respuestas y contramedidas por parte de las fuerzas de seguridad israelíes. Afirma que esto podría dar lugar a lo que denominó una escalada rodante. Y estamos entrando en el mes del Ramadán, que históricamente hablando, aunque es un mes sagrado para los musulmanes, históricamente hablando, es un mes de terror para los israelíes. El ataque de lunes desencadenó una represalia israelí sin precedentes cuando cientos de israelíes descendieron sobre la ciudad para vengarse, enfrentándose con palestinos e incendiando casas, coches y un depósito de chatarra. Al parecer murió un palestino, que dio lugar a una condena generalizada. Entiendo los resentimientos, pero esta no es la manera. No podemos tomarnos la justicia por nuestra propia mano. El gobierno de Israel, el Estado de Israel, las fuerzas especiales israelíes, las fuerzas de seguridad, son los que tienen que aplastar a nuestros enemigos. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, expresó la preocupación de Estados Unidos por la violencia el fin de semana y los disturbios en Israel. Es imperativo que Israel y los palestinos trabajen juntos para rebajar la tensión y restablecer la calma. Shai Golan,
Cohen, que dirige un consejo de asentamientos en las Judea y Samaria bíblicas, también conocidas como Cisjordania, condenó los disturbios y dijo que no es la forma de actuar de los líderes de los asentamientos. Tomarse la justicia por su mano y quemar cosas, este no es el camino del judaísmo, no es el camino de los judíos. Hay un Estado y solo el Estado gestionará estos acontecimientos. El atentado tuvo lugar mientras funcionarios israelíes y de la autoridad palestina celebraban una cumbre de seguridad en Aqaba, Jordania. Jordania convocó la reunión en la que participaron funcionarios estadounidenses y egipcios, en un intento de calmar las crecientes tensiones antes del mes de ayuno musulmán del Ramadán. Mientras tanto, miles de personas asistieron a los funerales de los hermanos Yanif, que fueron enterrados uno al lado del otro en el cementerio de Mirzelz. Pero antes, su madre, Esti, dirigió un mensaje a los jóvenes de su comunidad. Dios nos envía gracia, incluso con este doloroso golpe. Él nos envía gracia. Tenemos un enorme agujero en nuestro corazón. Nada llenará jamás este agujero, ni la construcción, ni las protestas. Ser una joven de 23 años y haber perdido a su madre parecen ser obstáculos para asumir una responsabilidad tan grande como el pastorado. Pero no fue así para Vanessa Gracia, hija del pastor Rudy Gracia. En esta semana en la que conmemoran a la mujer, le queremos presentar su impresionante historia. Yo digo que fue la noche que yo envejecí 20 años. Decirle que sí a Dios cuando Dios te llama, Él te capacita. Mi mamá pasó a estar con el Señor un sábado. Y el domingo nadie de mi familia quería ir. Obviamente mi papá estaba muy dolido. No sé qué voy a hacer mañana, pero dame la fuerza que necesito para hoy. Recibir de golpe a los 23 años una noticia que transformó y cambió su vida. Esa es la historia de Vanessa Gracia. Ella es la hija del pastor Rudy Gracia y tuvo que asumir a su corta edad, hace 10 años, un reto para el que un joven a su edad probablemente no se encontraba preparado. Pero por eso quisimos venir acá, hasta su iglesia en Miami, acá en Segadores, para conocer de primera mano cuál es su opinión, cómo enfrentó los momentos más duros que puede enfrentar un ser humano y qué ha logrado hasta este momento. Bienvenida, pastora, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, es un honor y un placer estar aquí. Vanessa, ¿te tocó vivir inmediatamente, asumir luego de una tragedia tan dura como la muerte de tu mamá, el apoyo a un ministerio? ¿Cómo fue ese proceso en tu vida? Fue literalmente así. Yo me acuerdo que un día era la asistente de mi papá, estaba trabajando, haciendo mi maestría, y literalmente al día siguiente era una jefa de más de 30 empleados, una pastora dirigiendo el ministerio de las mujeres, así que literalmente fue, yo digo que fue la noche que yo envejecí 20 años. Pero además de tener que asumir esto, que no lo puedes desde el punto de vista profesional, tenías que cargar con un dolor que creo que es uno de los dolores más duros a los que se puede enfrentar un ser humano. ¿Cómo lo pudiste engranar? Qué buena pregunta. Yo creo que, bueno, número uno eso, el sí, decirle que sí a Dios cuando Dios te llama, Él te capacita también. Yo sentí muy fuerte que fue un llamado de Dios. Incluso ese domingo mi mamá pasó a estar con el Señor un sábado y el domingo nadie de mi familia quería ir. Obviamente mi papá estaba muy dolido, mis hermanos, y yo sentí el Espíritu decirme, tú tienes que ir. Y yo fui, mi mamá había pasado, se había graduado al cielo un sábado y el domingo estaba en la iglesia y yo seguí sintiendo ese llamado. Y todos los días era tener que hacer esa decisión de decir que sí por hoy. Era demasiado pesado adelantarse al futuro. En cualquier contexto, adelantarse al futuro es muy complejo, pero en el contexto en el que vos estabas, era una locura pensar más allá del día siguiente. ¿Te funcionó hacer eso así? Me funcionó, porque, bueno, también lo que estás diciendo, era tan pesado también porque literalmente lo que yo pensaba que era mi llamado estaba cambiando. Yo era una adoradora, yo dirigía la alabanza y yo decía que nunca iba a ser pastora. Entonces todos los días me estaba acercando más a lo que Dios verdaderamente quería que yo hiciera. Sí me ayudó, para contestar la pregunta, me ayudó bastante no adelantarme y simplemente llevarlo paso por paso. Y todos los días yo me recuerdo, yo tenía mi tiempo con Dios en la mañana y le decía todos los días, dame la fuerza que necesito para hoy.
no sé qué voy a hacer mañana, pero dame la fuerza que necesito para hoy. Y no solo tenías que tener las fuerzas para vos, sino también para tu papá, porque nos contaba él en una de las entrevistas que hizo, él decía, ciertamente estoy viviendo el momento más duro que ha existido en mi vida. Y nos contó además el episodio tan difícil que fue posterior a la muerte de tu mamá. ¿Cómo fue levantar y apoyar a un hombre de Dios que ha afectado y sigue afectando a tantas miles de personas alrededor del mundo, pero tocarte ver a tu papá quebrantado? ¿Cómo fue esa parte que no debe ser nada sencilla? Yo pude ver en ese momento la humanidad de mi papá y me ayudó a entender que Dios siempre es Dios y que todos los hombres son hombres. Todos vamos a pasar. Yo creo que antes de sufrir lo que pasamos con mi mamá, mi familia, y yo creo que suele pasar con muchos cristianos que vemos a nuestros héroes y pensamos que nunca pueden fallar, que todo les va fácil, que siempre tienen las respuestas. Y en ese momento yo vi que mi papá no tiene todas las respuestas, pero Dios siempre los tiene. Y le doy gracias al Señor por el padre que tengo, porque nunca dejó su fe, nunca dejó de servir a Dios, nunca se alejó del Señor, pero sí pude ver, wow, la fuerza de nuestra familia no fue mi mamá ni es mi papá. La fuerza de nuestra familia es la roca de Jesús. Y Él tiene que ser lo fundamental, tiene que ser la base de todo lo que hacemos. ¿Cómo valoras hoy, tantos años después de haber hecho eso, lo que has podido alcanzar? No solamente sabemos que hay un respaldo absoluto de Dios y lo has podido ver, pero como persona y como Vanessa, no la pastora Vanessa, no la encargada de la organización junto a tu padre, sino la persona, la mujer, ¿cómo se siente hoy? Fue para mi bien, porque lo que Dios hizo en mí a través de esta experiencia fue que me mostró su poder, su gloria. Me mostró lo que dice en la palabra, cuando la palabra dice que Él está cerca al quebrantado de corazón. Yo antes no lo había visto. Me gusta mucho eso que decís, porque tenés la autoridad no solo moral, sino espiritual de decirlo, y lo has demostrado. Hoy, ¿qué estás haciendo? Además de todo lo que ya sabemos que haces acá, pero ¿qué estás haciendo para seguir impactando a las personas? ¿Y con quién estás trabajando directamente, Vanessa? Bueno, mi pasión desde ese momento de que perdí a mi mamá, algo que yo experimenté y una de mis oraciones en esa temporada era, Señor, enséñame, porque yo tenía 23 años y lo primero que se me ocurre cuando yo pierdo a mi mamá es, ¿quién me va a enseñar la palabra? ¿Quién me va a enseñar cómo ser mujer, cómo ser esposa, cómo ser madre? Qué duro. Y eso me ha inspirado a crear mi ministerio. Mi ministerio literalmente se dirige a la mujer que necesita saber más. Claro, todas tenemos esa relación directa con Dios, pero necesitamos ser discipuladas, necesitamos aprender más. Y yo tengo un ministerio que se llama Maven House. Una Maven en inglés es una mujer que ha aprendido ella sola cómo hacer algo. Entonces Maven House es una plataforma donde las mujeres se pueden acercar a Dios aun cuando no tienen a nadie a su alrededor. Como digo, siempre el Señor nunca deja de sorprenderme con los frutos que han salido de esa temporada tan fea, tan oscura, tan difícil, pero han salido buenos frutos y me recuerda que no todo lo que se siente bien es para tu bien y no todo lo que te duele te va a destruir. Y eso es lo que yo aprendí. Qué profundo lo que acabas de decir. ¿Qué le dirías para finalizar a miles de mujeres, hombres que ahorita que se tienen que enfrentar a la tragedia? Una de las cosas que yo personalmente agradezco al ministerio de tu papá es que en momentos de tragedia, su autoridad moral y espiritual de haber enfrentado el dolor me impactaron mucho mi vida personal. Y sé que eso a miles de personas más les está sucediendo. ¿Qué les dirías a la gente cuando está en el momento del quebrantamiento? En el momento de ser como las flechas, las saetas que trascienden, que una vez tu papá lo decía. ¿Qué les comunicarías en este momento? Yo les diría, nunca confundas la tragedia con el rechazo de parte de Dios. Todos vamos a vivir cosas fuertes, estamos en la tierra, no estamos en el cielo, y yo creo que hay muchos cristianos que dicen, bueno, como soy cristiano, entonces a mí no me va a tocar. A mí no me va a tocar llorar, no me va a tocar perder, mis negocios nunca se van a cerrar, pero eso no es cierto. Todos vamos a experimentar quebranto, pero como dije, no es para destruirte,
Solo Dios sabe los frutos que van a salir de ese momento. Él sabe que ese quebranto al final del día es para tu bien, que Él te va a encaminar, Él te va a guiar y Él siempre estará contigo. Qué placer haber conversado con vos en este espacio y te agradecemos mucho habernos abierto las puertas de tu iglesia para escuchar de tu boca lo que ha sido todo este proceso. Que Dios lo siga usando muchísimo. Un placer. Muchas gracias. El dolor y la tragedia pueden convertirse en el combustible para lograr cambios absolutos en la vida de nuestra y en la vida de las demás personas. La pastora Vanessa Gracia nos ha mostrado de primera mano cómo se logra poder hacer eso y cómo se puede seguir teniendo impacto en la vida de miles de personas. Continuamos con más de Mundo Cristiano. Una impresionante historia la que acabamos de ver, y es que la nueva canción Fiesta en el Desierto de Montesanto se ha convertido en todo un fenómeno en menos de un mes. Quédese con nosotros que al volver de la pausa se lo contamos. Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. Hello, I'm Chris Mitchell from Jerusalem. I want to invite you to be informed of everything that is happening in the Middle East, how it affects the Christian church around the world, with our program, Jerusalem Dateline. The most important news, politics, history, and much more information told right here from the Holy Land. Jerusalem Dateline, todos los miércoles a las 19 por las plataformas digitales de Mundo Cristiano y todos los viernes a las 14:30 por Enlace, hora del centro. Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, recursos para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. Mundo Cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la Iglesia del mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. Hello, I'm Chris Mitchell from Jerusalem. I want to invite you to be informed of everything that is happening in the Middle East, how it affects the Christian church around the world, with our program, Jerusalem Dateline. The most important news, politics, history, and much more information told right here from the Holy Land. Jerusalem Dateline, todos los miércoles a las 19 por las plataformas digitales de Mundo Cristiano y todos los viernes a las 14:30 por Enlace, hora del centro. Continuamos con más de Mundo Cristiano. La canción Fiesta en el Desierto de la banda Montesanto salió hace un mes y ya se ha convertido en todo un fenómeno que ha contagiado de alegría a las iglesias en todo el continente. Veamos. En menos de un mes, esta canción alcanzó más del 1 millón de visualizaciones y ha sido compartida y replicada por todo el continente. Fiesta en el Desierto es una canción de mucho gozo, pero también refleja una profundidad espiritual muy, muy hermosa, que es poder estar felices y gozosos aunque estemos pasando por pruebas. Y a veces es un poquito quizá difícil de entender, pero en Dios es así. Esta joven banda, que nació en el 2017, ya ha viajado por toda Latinoamérica compartiendo la alegría y el gozo que Dios les ha puesto en su corazón, con esta canción que tiene un propósito muy especial, además de otros temas.
Nosotros creemos que Dios tiene tiempos especiales para canciones especiales. Bueno, mi esposo tenía el título escrito en sus notas del teléfono, decía Fiesta en el Desierto, y lo puso en la mesa entre tantas ideas que estaban saliendo. Y nosotros dijimos, wow, qué increíble sería hacer una canción de gozo para la iglesia, para hacer una fiesta en medio del desierto. Y allí comenzaron las ideas. Eso fue casi toda una noche de proponer ideas, de hacer la música, porque queremos conectar tanto la parte musical como la letra, que estuviese siendo literalmente lo mismo, que estuviesen hablando el mismo idioma. Su música ha contagiado a muchos del deseo de alabar a Dios, y escenas como estas se repiten por todo lado. No solamente visualizar cómo la gente reacciona, sino cómo nosotros mismos reaccionamos a lo que estamos haciendo. Que las canciones que escribimos, las letras que plasmamos, sean verídicas para nosotros y causen nosotros un efecto que sabemos que si lo hacen nosotros, entonces alguien más también lo puede hacer. Y la verdad que esta canción ha sido una bendición. Aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré. Pero una de mis partes favoritas, que era algo que quería agregar, es el puente, que es una verdad muy reveladora acerca de la alabanza, porque el puente dice, aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré, aunque mis labios quieran callar, mientras viva te alabaré, aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré, y aunque la higuera no florezca, mientras viva te alabaré. Wow. Qué poderoso es declarar que nuestra alma alabe a Dios a pesar de las circunstancias. Y tal y como ellos explican, más que un buen ritmo y una canción contagiosa, es una verdad bíblica que debe ser compartida. El evangelio es loco para el mundo, porque ¿cómo tú puedes estar gozoso en medio de un proceso de dolor? Sí. Pero vemos a un Job que superó la prueba, vemos a un David que superó la tentación y el pecado y declaró y alabó a Dios con su boca después de haber caído. Y todos pasamos por diferentes procesos en donde tenemos que recordarle a nuestra alma, alaba a Dios y no olvides quién es Él. La banda Montesanto ha estado de gira por toda Latinoamérica y Estados Unidos y esperan continuar compartiendo el mensaje de Dios durante los próximos meses a través de su música. Recuerde buscarnos como Mundo Cristiano en redes sociales para que se siga informando. Llegamos al final. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto.